Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. En Bruselas, donde estaba la marcha a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba, de la libertad de Nicaragua y de la libertad de Venezuela, se ha presentado un grupo de comunistas intentando gritar que existe un bloqueo en Cuba. ¿Cuál bloqueo? Y del MIS está allí diciéndoles, gritándoles que son unos comunistas, usando banderas de terroristas. Por favor, ¿cuál bloqueo existe en Cuba? Levanta tu voz, cubano. Mira que también están luchando por ti. ¿Qué pasa contigo que estás en casa? Levanta tu voz para que esta dictadura pueda caer. Veamos. ¡Mira! 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 ¡Abajo la dictadura! 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 ¡Tú eres cubana! ¡Tú eres cubana! ¡Abajo! ¡Esto! Espérense. El único bloqueo es el Partido Comunista de Cuba. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura comunista de Cuba! ¡Abajo! ¡Esto es la dictadura! ¡Esto no es mi preso político! ¡Eso es la dictadura! ¡Tú eres cubana! ¡Tú eres cubana! ¡Tú eres cubana! ¡Esto es la dictadura! ¡Esto es la dictadura! ¡Esto es la dictadura cubana! ¡Son los presos políticos! ¡Abajo los dictadores! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Comunista! ¡Cuidado, no me des! ¡Abajo la dictadura comunista de Cuba! ¡Abajo los Castro! Díaz-Canel es un asesino. Mira lo que tiene aquí. Mira lo que tiene aquí. Tú eres cubana. Tú eres cubana. Tú sabes lo que pasa en el pueblo cubano. Tú eres cubana. No, una pinga. Bloqueo. El único bloqueo es el Partido Comunista de Cuba. El único bloqueo es el Partido Comunista de Cuba. ¡Comunista! Cuba es una dictadura y tanto que es linda para la gente de Cuba. ¡Viva la libertad! Cuba, defendiendo la dictadura, ninguno es cubano. Esta tiene delante un cartel que dice stop bloqueo. Ella no es cubana. Ella no es cubana. Cuba es los presos. ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo el Partido Comunista! Cuba es los presos políticos. Cuba es la dictadura. ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo el Partido Comunista! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Pagado por la dictadura! ¡Qué falta de respeto! Esa es la bandera de un movimiento terrorista que asesinó a cubanos. Esa es la bandera de un movimiento terrorista que asesinó a cubanos. Historia, yo soy cubana, tú eres cubana. Tú eres cubana. Tú eres cubanísima. Mambice, yo soy hija. Abajo la dictadura. 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 Que te vea. Abajo la dictadura cubana. Tú eres cómplice de crímenes de lesa humanidad. Defendiendo una dictadura que tiene más de 1000 presos políticos. ¡Asesino! Díaz-Canel es un asesino. Maduro es un asesino. Daniel Ortega es un asesino. El
el comunismo. El único bloqueo es el comunismo. ¡Qué casualidad que los bajaron de la guagua cuando nosotros pasábamos! Caballero, esto no es casualidad, esto no es casualidad, esto no es casualidad, lo bajaron de la guagua cuando nosotros pasábamos. Un poquito, eso lleva escarcha ahí. Esta es la libertad. Abajo la dictadura. Esta es la verdad de Cuba, esta es la verdad de Cuba. Grábame mi espalda, grábame mi ¿Te quieres espalda. echar? Sí, ¿cómo es la tiene? Dale. Ponte, ¿lo ves? Pero eso se pone así como cuando te echan la broma en el cabello. Eso es lo que nosotros queremos, el bloqueo que se vaya, el comunismo es el bloqueo. Ustedes no viven ninguna en Cuba, pues. Y me dice, yo soy Cuba, con voz de mujer. No, yo en ese momento no reparé. Y claro, yo miro para el frente. Y cuando miro para el frente, No, igual veo, digo, coño, son comunistas. Y la que me pasó por el lado se hasta pone al ya las lado, 8, porque hasta es las la que 8, llevaba un letrero, un puro que decía, yo soy Cuba. Y entonces Mami, le digo a la bájale un gente, poquito, estamos, porque oye, así mira no que esos son los grabando. comunistas, con bandera el 26 de julio y todo eso. Y eso ya a mí me cohetió mucho, además, que me dijera en el oído, yo soy Cuba. Y entonces ahí nosotros empezamos a decir nuestras consignas y todo, pero miren, en mi vídeo no se ve, en mi directa no se ve, porque claro, hubo un momento en que yo le pasé el móvil a otro chico que venía para que se viera el mensaje que yo estaba enseñándole a ellos en las espaldas, que es que el mensaje creo que dice, en Cuba hay una dictadura, en la dictadura cubana tiene más de 1000 presos políticos, porque delante llevo de que no a la presencia del régimen cubano en el Parlamento Europeo y abajo la dictadura militar fascista comunista de Cuba, que lo estoy leyendo ahora contra el espejo. Entonces, hay una de ellas, una chica de ella, una de ellas que me dice, yo le digo, pero si ustedes no son ni cubanas, porque había unas que me parecían que eran de otro país, dice, yo soy tremenda boyúa. Yo le digo, mira, yo no soy boyúa ni nada, porque yo no soy ninguna boyúa, porque eso no describe a nadie. Yo sí soy una ciudadana digna, cubana digna, europea digna, y te digo que abajo la dictadura y que el único bloqueo es el Partido Comunista de Cuba. Pero esa parte no se escuchó porque le di el móvil a chico y así muchas cosas. Entonces ellos querían atravesarse en la calle cuando nosotros íbamos a pasar, y por eso yo le dije a ese que pasó, y le dije, no, baja a la calle, porque además nosotros en un momento que un chico nos dijo, mira, vamos a dejarlos ya porque nos están grabando y nos están provocando, y claro, estamos en Bruselas y tal, yo, Kenia y yo y Oraisa y eso, y todas nos queríamos movernos, y el chico que es de aquí de Bruselas, que conoce la ley de Bruselas, dice, vamos a movernos, déjenlo ya, y nosotros nos movemos, ellos vienen detrás de nosotros, y yo dije, vienen detrás de nosotros, nos los volvíamos a confrontar. Ya al final yo les dijimos, no, nosotros no nos vamos a mover, que se vayan ellos, y no nos movimos ahí de la esquina donde nosotros estábamos. A ver, disculpen las malas palabras, y mi marido me acaba de decir, mi esposo, ay, ¿cómo te has puesto, por Dios? Ay, caballero, porque esa gente tan degenerada, defendiendo una dictadura, llevaban fotos de Díaz-Canel, de Maduro y de Daniel Ortega.